Eh, Bien, bueno, nosotros vamos a ir continuando con el Apocalipsis. Hoy ya vamos a empezar a leerlo y lo que vamos a hacer es este trabajito que vamos a hacer hoy. Por supuesto que yo se los voy a mandar porque es espectacular. Yo me basé en dos cosas. En un mural que estuve leyendo un poquito una historia de un libro sobre el Apocalipsis que se escribió en el año 1000 en la época medieval. Tengo entendido que es uno de los textos sobre el Apocalipsis que habla del Apocalipsis a través de imágenes más antiguos que hay, al menos en conocimiento, ¿no? Entonces lo que hace el padre Carabias, a quien yo leí su libro sobre este tema del Apocalipsis, es tomar un cuadro y junto con el texto dar el análisis de lo que vamos viendo, de qué es lo que quiso plasmar. El Apocalipsis según San Juan sobre las imágenes y sobre los temas centrales. Recuerden ustedes que el tema central es la plenitud en Cristo Jesús, quien se va a presentar como el Cordero degollado, ¿no? Triunfante, resucitado, Señor del tiempo, Señor del espacio. Entonces vamos a ir viendo y que invita a ver cómo aquellos que perseveran en su seguimiento son los que también triunfan a pesar de la persecución y la violencia. Una de las cosas que habíamos notado el primer día que hablamos del Apocalipsis es que este surge en un momento de persecución de la iglesia. La mayoría de la gente lo data como en el 95, del 95 en adelante, por supuesto de la era cristiana, y la persecución más fuerte a través de Domiciano de la iglesia existente, ¿no? De las comunidades existentes en el Imperio Romano. Entonces, basándose en esa experiencia de martirio, es que aparece esta lectura que lejos de traer una, un sabor a derrota, trae un sabor a esperanza, un sabor a triunfo, así como el cordero fue degollado pero resucita de la misma manera todos sus seguidores, todos aquellos que hicieron de su vida una vida con Cristo, también le espera la misma suerte. No hay fatalidad, no hay muerte, no hay fin, sino que hay eternidad. Hay esperanza, hay felicidad plena, la felicidad objetiva de la que tanto nos habló Santo Tomás de Aquino, ¿no? Esa felicidad objetiva que trasciende una felicidad subjetiva. Nosotros podríamos decir, la felicidad subjetiva son aquellas cosas, personas, situaciones que aportan a nuestra vida alegría, aportan a nuestra vida, por supuesto, algarabía, felicidad, ¿no? Pero que claramente frente a la objetiva, que es la eternidad, es como que son chiquitas, que son pequeñas, entonces de esa manera. Bueno, esto habla de una felicidad objetiva, ¿no? Esta felicidad que nos aguarda, que ya en el momento de decidir a ser fieles, ya la está experimentando el hombre que está padeciendo un sufrimiento por ella. Es la fidelidad a ultranza que nosotros veíamos también en el primer día que hablamos de esto, que hoy día padecen las comunidades cristianas en África, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de la persecución, el martirio, la destrucción, siguen confesando a Jesús como el Cristo, como el Dios de sus vidas, ¿no? Pudiendo a lo mejor buscar el camino más corto, que es el de renegarlo, el de abrazar otra fe para salir del paso, para continuar airosos caminando por esta tierra, sin embargo, mueren en la fidelidad. Muy probablemente
todos aquellos que estén muriendo en estas comunidades cristianas por defensa de la fe son serán en breve declarados mártires, ¿no? Porque son santos súbitos debido a que su vida fue entregada en fe y abrazada en fe cuando pudieron haber elegido alguna otra forma de librarse de ese dolor o de esa muerte, ¿no? Entonces, bueno, poco traigo a colación lo de hoy para que nosotros podamos entender la crudeza del ayer, ¿no? Y cómo surge toda esta palabra de consuelo, palabra de sostenimiento, palabra de acompañamiento ante el dolor, como lo que vamos a encontrar en el Apocalipsis. Así que déjenme. em, bien. Así que vamos a empezar a leer, pero antes, como hacemos siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor, eh, ofreciéndole este día que para algunos inicia, para otros ya promedia, ofreciéndoselo, ¿no? Y poniéndolo bajo el amparo y la protección de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomienda tu suerte al Señor, confía en Él, y Él hará su obra. Hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho como la luz del mediodía. La boca del justo expresa sabiduría y su lengua dice lo que es recto. La ley de Dios está en su corazón y sus pasos no vacilan. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera. Los salva porque confiaron en Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda tu suerte al Señor. Qué hermoso, Salmo 37. Es el salmo de hoy. Es el salmo que nos regala la liturgia de la palabra de hoy. Y como digo, siempre nos acompaña en el tema que estamos abordando, en el tema que estamos tocando. Es maravilloso el Espíritu Santo cómo realmente nos ayuda a ponernos en tema y a ponernos en oración con este tema. Porque fíjense cómo arranca el Salmo 37 en el versículo 5 y 6. Confía en Él y Él hará su obra. Lo que veníamos viendo ya la semana pasada, ¿no? Que lo veíamos en la figura del censo que se le pidió o que David pide, y que de alguna manera eh, eh, Dios ve en el censo que pide David por intenciones no informativas, sino utilitarias. Dios ve la incredulidad de David. Dios ve cómo, de alguna manera, su confianza en él se va disminuyendo. Bueno, hoy la primera lectura, si ustedes la leen, que ya pasamos al libro de los Reyes, porque ya es el tiempo del reinado de Salomón, nos va a hablar de una reina que, asombradísima por la sabiduría y por lo que se decía de este rey, se desplaza desde lo que es hoy el Yemen, en la península arábiga. Ahí era donde estaba el reinado de Saba, ahí en la península de Arabia. Se desplaza hasta Jerusalén para contemplar la grandeza y la sabiduría de este rey que tanta fama ya tenía desparramada por todo el mundo. Fíjense lo importante que es tener lectura del Antiguo Testamento y de este texto en especial, porque Jesús va a hablar de ella en el Evangelio y va a decir:
si la reina de Saba viajó tanto, se desplazó, se movió para ir a ver la sabiduría de un humano, ¿no? Cuánto más cuando tenemos adelante a Dios, ¿no? Por eso es tan importante entender, porque el Antiguo Testamento ya va contándonos lo que va a suceder en el Evangelio, y el Evangelio contiene en su totalidad, en plenitud, lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Por eso yo siempre trato de mostrarles la correlación y el paralelismo para que a ustedes también les quede como un solo cuadro, un solo tema, ¿no? Que es Dios que habla nuestra vida en todos los tiempos, en distintas etapas, de distintas maneras, pero para llevarnos a una misma conclusión. El Dios de la promesa es el Dios que cumple, el Dios de la promesa es el Dios que en plenitud se manifiesta, y lo que nos pide a lo largo de nuestra vida es que confiemos, que le creamos, como dice el Salmo de hoy. Así que pidámosle a este Señor que realmente aumente nuestra fe, nuestra confianza, nuestra emuná, para que realmente podamos experimentar su presencia en nuestra vida en cada día de nuestra existencia. Todo esto, Señor, te lo pedimos a vos, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos, porque así lo prometiste. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos entonces, yo les voy a poner este cuadro maravilloso, que es muy lindo, muy, muy lindo, que es el que les voy luego a compartir. Miren qué preciosidad y qué... vamos a ponerlo en grande. No, uno antes. Miren qué bonito, qué bonito. Y ahora cuando lo leamos, este, acá les puse la referencia, es una imagen tomada del libro del Apocalipsis de Bamberg. Tengo entendido que se encontró en una abadía benedictina muy propia de esa época, en el año 1000. Casi todos los libros, todas las expresiones estaban en manos de los monjes, que eran quienes los copiaban, quienes los pintaban, quienes hacían todos los comentarios y mantenían bien viva eh, el estudio, ¿no?, de los textos sagrados. Y acá surge este libro del Apocalipsis, yo un poquito indagué, porque fíjense en qué año se hace este libro, en el año 1000. Y se acuerdan que yo la semana pasada les conté lo del milenarismo, ¿no? Estas personas que se creían que cada 1000 años se iba acercando el hombre al final de los tiempos, ¿no? Surge esta doctrina que se convierte en una herejía. Muchos grupos cristianos no católicos la siguen teniendo en su pensamiento y en su creencia, ¿no? Que a través del Apocalipsis, eh, lo que nos quiere decir el Señor, que cada 1000 años se puede producir el encuentro de todo esto que sucede, que está plasmado en el libro, como una realidad, mientras que la Iglesia Católica dice eso no es así de ninguna manera. Los miles de años hablan de prácticamente eternidad, de un tiempo que no termina, de un tiempo que no acaba, ¿no? Por eso utiliza tanto el 1000 en algunos textos apocalípticos. Pero acá nos interesa lo que vemos. Vemos a un señor, miren ustedes la espada, y miren dónde está ubicada la espada, en la boca, ¿no? Que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, dice Isaías, dice el libro de los Hebreos, lo va a decir hoy.
Fíjense las estrellitas, que son 7 estrellas, son las 7 iglesias, ¿no? La cajita que tiene en la mano el que es el Hijo del Hombre, que está por encima de aquel que lo está observando, que quién es el que lo está observando, el mismo Juan, ¿no? Es un cuadro que relata la visión de Juan, ¿no? Eh, las siete llamas, las 7 luminarias, ¿no? Lo que vamos a ir encontrando, la vestimenta blanca, el cinturón que ciñe esa vestimenta y en este punto también está cubierto con un manto de color púrpura propio de la realeza. Entonces, todo esto vamos a encontrarlo ahora en estas primeras páginas del libro y nos vamos a ir guiando con aquello que nos va a ayudar el padre Carabias en su descripción de este cuadro y de este primer capítulo del libro del Apocalipsis. Empecemos a ver qué nos dice. Capítulo 1, versículo 1. Revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su siervo Juan, quien atestigua que cuanto vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y observen lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca, ¿no? Qué hermosa introducción, un poco de esta introducción fuimos hablando, ¿no? Fíjense que el libro se titula con la primer palabra que aparece en él, revelación, en griego apocalipsis, ¿no? Se titula ya así porque es realmente una revelación de todo lo que está oculto y que ya viene mostrándolo el Señor Jesús a través de toda la obra de San Juan. Jesús es el que revela al Padre. Jesús es el que nos cuenta quién es el Padre y ahora el que nos va a contar qué es la vida de aquellos, o mejor dicho, qué es de la vida del cristiano, ¿no? Que es una vida eterna, una vida en plenitud, una vida fuera de todo lo que se pueda imaginar que sucede en este mundo, una vida que trasciende. Y aquellos que lo siguen comparten el mismo destino, ¿no? Entonces, lo que va a agregar el Apocalipsis es no solo la revelación de Dios, sino la revelación de los seguidores del verdadero Dios, de los seguidores de su Hijo Jesucristo, del Cordero. Y nos da dos clues, nos da como dos pistas. Nos dice, hay una bienaventuranza también, ¿no? Feliz el que las lea, nos hace acordar a las bienaventuranzas de Juan, feliz el que crea sin ver. ¿Se acuerdan en el Evangelio? Feliz el que crea sin ver, basándose en lo que Santo Tomás decía, que si yo no pongo, si yo no veo, si yo no toco, ¿no? Feliz el que crea sin ver, acaba de decir, feliz el que lea y felices los que escuchen y observen lo escrito, ¿no? Porque acá nos va a decir lo que les explicaba yo el primer día. La apocalíptica es como la profecía cumplida, es hija de la profecía. Hay una profecía en ella que es la felicidad eterna, pero también hay como algo más, ¿no? Es como una certeza absoluta de poder contemplar ya lo que va a suceder, que ya no depende del hombre depende la fidelidad, pero lo que está por venir
ya es garantía por parte de Dios, ¿no? Y eso solo puede traer felicidad en el corazón de quien lo cree, de quien lo contempla, de quien lo lee, de quien lo ve. Así que un poco es la introducción que engloba todas aquellas cosas que fuimos viendo nosotros también en la introducción ¿cómo se llama? Del libro Apocalipsis. Yo me voy a ir un minuto al versículo 4, en donde ya va a empezar el mensaje dirigido de Juan. Cuando estamos hablando de Juan, recordemos siempre que está haciendo mención a Juan Evangelista, ¿no? Al que se atribuye toda esta escritura. A las 7 iglesias de Asia les deseo el favor y la paz de parte de aquel que es, que era y que será, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el Señor de los reyes del mundo, al que nos ama y nos libró con su sangre de nuestros pecados e hizo de nosotros un reino, sacerdotes de su Padre Dios. A Él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mira que llega entre las nubes, todos los ojos lo verán, también los que lo atravesaron, y todas las razas del mundo se darán golpes de pecho por él. Así es. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que será, el Todopoderoso. Fíjense que después de la introducción nos recuerda lo que hacía Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo daba el saludo de parte de Dios, transmitía la bendición, transmitía la palabra de Dios en oración a aquellos a quienes iba dirigida la carta, a aquellos a quienes iba dirigido el escrito? Acá vemos claramente el tema de la aparición de las 7 iglesias, que probablemente fueran las 7 comunidades ya establecidas a lo largo decía en Asia, ¿no? ¿Por qué? Porque es en la parte oriental, salida ya de la Tierra Santa, eran las 7 iglesias ya fundamentadas y organizadas a quienes este Juan les dirigía este escrito. Nosotros vamos a interpretarlo también de otra manera, como dicen los que estudian el Apocalipsis. 7 es la plenitud. Entonces, no solo vamos a entender que iba dirigido este escrito a esas 7 iglesias que sí existían y que van a aparecer ahora enseguidita, especialmente en el capítulo 2, donde van a ir dirigidas a cada una de ellas las cartas, sino a toda la iglesia de Jesucristo. El 7 nos va a hablar que este mensaje no es solo para esas iglesias, sino para nosotros hoy, porque es un mensaje que trasciende la geografía como también trasciende los tiempos. Fíjense que habla de aquel que es, que era y que será, de Yahvé, del ser por excelencia, del Dios que trasciende el tiempo, del que ya está inhabitando fuera del tiempo, en la eternidad. Y de parte de Jesucristo, su Hijo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el Señor de los reyes del mundo. O sea, el que también ya venció a este tiempo porque venció a la muerte y está resucitado, y que está por encima de todo reinado y de todo imperio. A ver, ¿a quién va dirigido esto? A los que estaban sometidos por el emperador romano. Y acá les va la bendición y el saludo de uno que está por encima incluso de ese emperador.
¿no? Viene con todo un mensaje contundente para aquellos que lo están escuchando puedan convencerse de que esto es mucho más grande de lo que están viviendo y de lo que les está pasando. Y fíjense la certeza al que nos ama y nos libró con su sangre de sus pecados. Ya es un hecho consumado. Cristo se entrega por todos nosotros y lo hace por amor. O sea, no podemos tener una certeza mayor, ¿no? E hizo de nosotros un reino que no es de este mundo, como decía en el Evangelio, un reino que nos constituye a todos como sacerdotes de su Padre Dios, ¿no? A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y luego vieron que en el versículo 7 le dice, mira que llega entre las nubes. Ahí hay un pedacito del libro de Daniel, del Antiguo Testamento, un libro del profeta Zacarías, que habla del anuncio de aquel que vendrá. Es un profeta profundamente mesiánico, ¿no? Y ya nos prepara. Es aquel, esperen, es aquel, prepara al que está por recibir que lo que van a estar viviendo no va a pasar ya mismo, sino que les está por venir en el futuro. Es lo que les espera. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que será, el Todopoderoso. Es el Señor del tiempo. Él es el que domina definitivamente todo el tiempo y el espacio. Ahora sí vamos a poner este cuadro y yo les voy a leer y después volvemos yo estoy poniendo en mute. Acuérdense de no sacarse el mute porque si no se cae el sonido, se interfiere el sonido. Gracias. Vamos a ver ahora el versículo 9 para que ustedes puedan entender por qué la imagen del cuadro. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la paciencia por Jesús, me encontraba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Un domingo se apoderó de mí el Espíritu y escuché detrás de mí una voz potente, como de trompeta, que decía, lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Estas son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardés, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro y en medio de las lámparas una figura humana, vestida de larga túnica, el pecho ceñido de un cinturón de oro, cabeza y cabellos blancos como la lana blanca o como nieve, los ojos como llamas de fuego, los pies como de bronce brillante y acrisolado, la voz como el estruendo de aguas torrenciales. En su mano derecha sujetaba 7 estrellas. De su boca salía una espada afilada de doble filo. Su aspecto era como el sol brillando con toda su fuerza. Al ver esto, caí a sus pies como muerto, pero él, poniéndome encima la mano, me dijo, no temas,
Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y el abismo. Escribe lo que viste, lo de ahora y lo que sucederá después. Este es el símbolo de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de las 7 lámparas de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 lámparas son las 7 iglesias. Fíjense qué belleza, eh, qué el monje, el pintor, el que plasmó esto casi con una exactitud, le falla, ¿no? Porque el cabello del que vemos en medio de las lámparas no tiene el pelo blanco, sino que lo hizo oscuro, pero en casi todo vemos plasmada el relato este de Juan en este, ¿cómo se llama? En este mural tan precioso. Entonces ahora vamos a ir viendo parte por parte qué es lo que significa, ¿no? Primero, fíjense cómo arranca, como nos dice el padre Carabias, como una línea parabólica. ¿Se acuerdan que la parábola lo que significaba es que unía dos puntos lejanos? Acá, qué está uniendo? Lo que sucede en la tierra con lo que ya está sucediendo en el cielo. Por eso es como una línea parabólica, es como una parábola en imagen, como las parábolas que nos contaba el Señor, ¿no? Arranca con eso. ¿Y cómo arranca? De esta manera, yo, Juan, hermano de ustedes, o sea que estoy acá en la tierra padeciendo las pruebas que ustedes están padeciendo, la persecución, el exilio, porque miren a dónde me encuentro. Estoy exiliado en la isla de Patmos. ¿Y por qué estoy exiliado? A causa de la palabra de Dios, por ser alguien que transmite, que testifica, que se involucra en la vida de Cristo, de la iglesia y que es apóstol de Él en el mundo. Y testigo, y que da testimonio permanente de Cristo. ¿Cuál es el destino de este hombre? El exilio. Fue echado del lugar de pertenencia que nos imaginamos que es la Tierra Santa, ¿no? En algún lugar de la Tierra Santa, probablemente Jerusalén, y tuvo que ser exiliado a la isla de Patmos. Entonces narra ya ahí su experiencia de un día domingo, y no casual el día domingo. ¿Por qué? Porque es el día del Señor, es el día de la resurrección, es el día en donde justamente el Señor nos invita a estar en su presencia y abrirnos ante su presencia, dedicárselo a Él. Es el Shabbat de los judíos, ¿no? Es el día en donde realmente todo el hombre debería estar contemplando las maravillas de Dios. Entonces, en esta jornada, en un día domingo, es que Juan tiene esta experiencia, tiene esta visión. Se apoderó de mí el Espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a entender en esto? La voz potente que se escuchaba en toda esa zona era la voz del emperador, la voz de la persecución, la voz que llevaba a temer, no a regocijarse y a confiar. En cambio, hay una voz mucho más potente de la del emperador que se impone, que es esta, la voz del Espíritu, que decía, lo que ves escríbelo y envíalo. Entonces me volví para ver quién era esta voz que me hablaba. Y al volverme vi estos 7 lámparas.
¿no? Acá están las 7 lámparas de nuevo, y en medio de las lámparas una figura como hijo de hombre. Entonces dice el padre Carabias, ¿no? Em, el Hijo de Hombre es la expresión que utilizan los profetas de Israel para hablar del Mesías, para hablar de aquel que encarnado en una figura humana mantiene y contiene toda la divinidad, verdadero hombre y verdadero Dios. Pero ahí es donde Juan ya nos va elevando en esta imagen. Él parte de la tierra, pero empieza a ver de manera elevada a un hijo de hombre, alguien que está por encima, ¿no? En las alturas, porque ya está, digamos, en una línea de trascendencia. Ya no es alguien material, sino que está en las alturas de la divinidad. Em, Después, ¿qué sigue diciendo? Vestida de larga túnica. Acá lo que se entiende, y los entendidos, los biblistas, nos hacen ver que este hijo de hombre es sacerdote. ¿Por qué? Porque lleva una larga túnica, típica vestidura sacerdotal, típica vestidura de aquel que se dedica a todo lo que tiene que ver en la celebración litúrgica, pero que también es rey. Por eso el pintor lo pone con esa capa púrpura. En este caso, la realeza le viene porque está, si ustedes ven, con un cinturón ciñendo. Ese cinturón habla de la realeza. Ceñida la cintura era propia de un rey y un cinturón dorado, ¿no? Y acá vemos la figura sacerdotal y real de Cristo. No sé si a ustedes les llama la atención algo, que cuando nosotros somos bautizados, compartimos, ¿no? Las tres características, somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Las tres características divinas que nos vienen a través de las aguas del bautismo y de la unción que recibimos ese día, ¿no? Y acá está mostrando a un hijo de hombre, al Mesías, a Cristo, como sacerdote y rey. Acá la figura, como les decía, medieval no lo expresa, pero lo que dice, una cabellera blanca. ¿De qué nos hablan los cabellos blancos o lana blanca como nieve? Significa la eternidad. Ya no envejecen, ya lo único que hacen es resplandecer. Son blancos porque también simbolizan el triunfo, simbolizan la pureza. ¿Se acuerdan esa imagen de la transfiguración del Señor que nos hablan los evangelistas? Que es como luminosa, es una luz tan blanca que ya es luz, ya no es color, ¿no? A este Jesús resucitado, a esta imagen nunca más la tocará la muerte. Ya está por encima de todo lo que perece, de todo lo que termina. Después nos dice, sus ojos parecen llamas de fuego. Y estas llamas de fuego, ¿qué simbolizan? Que lo ven todo, que lo penetra todo, el fuego lo penetra todo. Ve, como decía anteriormente lo que leímos, al que hizo el bien y al que hace el bien y al que hace el mal, al que está sufriendo y a quien hace sufrir. Lo ve todo, lo penetra todo. Los pies como de bronce, inamovible, una sensación de estabilidad, ¿no? Este es estable, ya no se mueve en esta condición que expresa y que nos quiere dar a conocer. Su voz es como estruendo de grandes olas. Acá era lo que les decía antes también, ¿no? Esta voz como trompeta. El imperio romano era lo único que se escuchaba, era lo único que resonaba y se imponía, pero la voz del resucitado está
absolutamente por encima de él. Y dice, todo otro sonido se opaca frente a la voz del resucitado y queda en nada. Todo aquello que puede ser gritado, que puede ser eh, amenazante, que puede ser violento, desaparece frente a la voz de aquel que está por encima, ¿no? Las 7 estrellas que lleva en su mano son las comunidades cristianas ya perseguidas, que fíjense que justamente son estrellas luminosas porque la luz, como nos decía el Evangelio del domingo pasado, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, es la luz que resplandece de aquel que permanece fiel llevando la luz de Cristo, ¿no? Por eso son estrellas, son luminosas, hablan de victoria. Em, y que no tienen que temer absolutamente nada porque lo que les espera es absolutamente la gloria. Después nos va a decir, de su boca sale una espada de doble y agudo filo. Es la agudeza de la palabra de Dios, ¿no? Capaz de cortar para bien de unos y para mal de otros. Depende también la actitud, también como nos dice la carta a los hebreos, su palabra es viva, eficaz y penetra hasta la raíz del alma para probar los pensamientos más íntimos. Algo parecido decía el profeta Isaías, ¿no? Que la palabra de Dios era como una espada de doble filo que entraba por los oídos y llegaba al corazón, penetraba hasta lo más profundo del hombre. El último, dice el padre Carabias, que me encanta, el último brochazo es la luz radiante. Estaba como rodeado de luz, como rodeado de una luminosidad que no se acababa. Es la luz de la divinidad, más brillante que el sol cuando brilla con toda su fuerza. Este es el rostro de Cristo resucitado que refleja a su vez el rostro del Padre, ¿no? El rostro de Dios. Fíjense cómo son imágenes que nosotros también encontramos en el Antiguo Testamento. Me viene acá la zarza ardiente que llama la atención de Moisés, cuando al acercarse se presenta de la misma manera que lo toma Juan y lo dice en el Apocalipsis. No te acerques porque es tierra sagrada y mi nombre es el que fue, el que es y el que será, ¿no? Siempre la presencia de Dios relacionada con la luz, porque la luz, recuerden ustedes, que es vida y además es aquella que permite poder romper la tiniebla, romper la oscuridad, romper todo aquello que sumerge al hombre en el caos y en la confusión, ¿no? Em, y fíjense qué belleza, ¿no? Me voy a quedar con lo que dice el padre Carabias es, este personaje tan maravilloso que parece que estuviera trascendiendo la humanidad, esta imagen que está viendo Juan, ¿no? Y que lo hace trascendente porque Juan cae rostro en tierra ante semejante imagen divina, ¿no? Sin embargo, se minimiza, sale de sí misma y va a tocar con su mano derecha, ¿no? Al pobre Juan caído en la tierra. Y acá me voy a quedar, acá nos vamos a quedar. Fíjense qué belleza en el versículo 17. Después de terminar semejante visión y semejante descripción, dice, al ver esto, caí a sus pies como muerto. Y sí, porque la creencia, acuérdense que es un judío converso el que escribe, la creencia judía, ¿cuál era? El que ve a Dios muere. El que ve a Dios no puede vivir para contarlo. Nadie puede ver el rostro de Dios. Dios está velado, está fuera del alcance humano, es un misterio, ¿no? Y acá es una expresión muy humana. Pero Él
esta imagen que se le aparece de hijo de hombre tan superior, tan elevada, tan trascendental, poniéndome encima la mano derecha, se aproxima, se hace próximo, baja, se inclina, ¿no? Esta imagen que pasamos de un Dios completamente trascendente, inabarcable, intocable, que no se puede ver ni conocer, perdón, em, sale de esa trascendencia y se abaja en un ser humano. Fíjense cómo en una imagen, como en una palabra, está describiendo la encarnación de Jesucristo. Por eso es revelatoria, por eso es narrativa de la historia de la salvación. Acá es verdad la imagen que veían los profetas, es verdad la imagen que presenta Daniel, es verdad la imagen que pudieron tener los antiguos, pero esta imagen no se queda en las alturas, baja para poder acercarse al hombre doliente, al hombre exiliado, al hombre sufriente, al hombre perseguido. ¿Y cuál es el gesto? Poniéndome encima la mano derecha. ¿Por qué habla de mano derecha? Porque la mano derecha es la mano de la bendición. No le pone cualquier mano. No solo se aproxima, se inclina, lo toca, la eternidad toca a la humanidad, lo toca, sino que lo toca con la mano de la bendición, lo bendice. Es un gesto de bendición total. Y le dice lo que siempre nos dice el Señor cuando se inclina ante nosotros, no temas. Siempre el Señor llama a la confianza. Yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto y ahora ves que estoy vivo. Y agrega, por los siglos de los siglos, para toda la eternidad. Y tengo las llaves de la muerte y el abismo, y soy el que va a dictaminar, el que va para un lado o para el otro, el Señor de todos los tiempos. Escribe lo que viste ahora y lo que va a suceder en el futuro. Este es el símbolo, bueno, y es lo que acabamos nosotros de ver, ¿no? Entonces, fíjense qué fuerte arranca esta imagen, porque lo que nos quiere, si yo me quedo solamente contemplando la imagen y no entro dentro de los signos que esa imagen contiene, me quedo en la fantasía, me quedo en este hecho de tomar el Apocalipsis con un montón de imágenes del cosmos, del universo, batallas, monstruos, cabezas, pero que no me llevan a relacionarme con algo humano, con algo espiritual, con algo mío, ¿no? Fíjense que lo que nos quiere decir el Señor en todos los tiempos, que no importa la situación en que estemos, la condición que estemos atravesando, un tiempo de alegría, un tiempo de tristeza, un tiempo de persecución, de exilio, de angustia, de dolor, de enfermedad, de pérdida, Él siempre va a abandonar el lugar de la trascendencia para ponerse a nuestro nivel y tocarnos y consolarnos y estar junto a nosotros. Así arranca el libro de la revelación. No es una revelación de arcanos, de misterios insondables al cual no podemos llegar nunca a comprender, sino que es la revelación de una experiencia de Dios,
de la experiencia de este Dios que quiso revelarse desde el Génesis hasta ahora. El Dios que ve, el Dios que escucha, el Dios que se congoja, ¿no? Se acongoja está bien, acongoja está bien, se entristece ante el dolor de sus hijos y que no duda, como pasó en el libro del Éxodo, de bajar para lograr sacar a sus hijos de esa situación. Entonces es una belleza, sí, total, es una belleza total y absoluta, porque es un canto de esperanza desde la primera parte hasta el final. Por eso les decía que el libro del Apocalipsis no puede ser tomado como un libro que describe desgracias, destrucción. Lo único que quiere destruir es la incredulidad. Lo único que quiere destruir es la no lealtad, la no fidelidad. Es un llamado a mostrarnos lo que hoy rezábamos en el Salmo, que cuando confiamos, experimentamos, que cuando confiamos, sentimos y nos permitimos. Me acuerdo del Evangelio del día lunes, que es el Evangelio de Marcos, que se leyó, en donde ya el Señor estaba terminando su ministerio alrededor del mar de Galilea, y termina ese episodio, estaban todos los enfermos, todos los endemoniados, para ponerlos uno al lado de otros, para que simplemente pudiendo tocar su manto, se curaran. Entonces a uno le queda esta imagen. ¿Cuántas veces el Señor pasó a mi lado con su manto y me tocó? ¿O cuántas veces pasó a su lado con su manto y yo hice así? No dejé que me tocara, no dejé que se produjera en mí esa maravillosa reacción de un cambio rotundo y total en mi vida cuando Él se aproxima, se inclina, se sale de su divinidad para, en una humildad tremenda, casi parecida a la de Belén, viene para tocar mi dolor, para levantarme de mi parálisis, de mi sufrimiento, de aquello que me tiene apoltronado, ¿no? Un poco es eso a lo que nos va a llevar. Esto no es mágico, esto es el abrazo de una manera determinada de creer y el efecto que tiene cuando me abro completa y plenamente a este Dios a quien lo que hace Juan es tratar de volver a describir para que no nos quede lugar a duda de quién se trata y lo que tiene ya entre manos para ofrecer. Así que ven que es un poquito arduo, es un poquito, pero que tiene total y absolutamente un sentido de plenitud absoluta. Vamos a terminar, ya las dejo enseguida con alguna pregunta, inquietud o duda que puedan tener, pero déjenme leer la primera carta, que es a la iglesia de Éfeso. Nosotros tuvimos la dicha de poder estar en algunas de estas iglesias en octubre pasado, no en el 25, en el 24, en esa recorrida que hicimos por Turquía y leíamos las cartas dirigidas. Y ahora vamos a explicar un poquito, ¿no? Porque esta iglesia, ella una iglesia de tercera generación de cristianos. No es la iglesia que surge del testimonio directo de haber vivido con Cristo o con ya es una iglesia de tercera generación de cristianos, ¿no? Ya, como nos hacía notar el escritor, establecida, organizada, con una estructura, ¿no? Y dice lo siguiente: al ángel de la iglesia de Éfeso escríbele. Esto dice el que sujeta en la mano derecha las 7 estrellas, el que camina entre las 7 lámparas de oro. Conozco tus obras, tus fatigas,
tu paciencia, que no toleras a los malvados, que has sometido a prueba a los que se dicen apóstoles sin serlo, y has comprobado que son falsos. Has soportado y aguantado por mi causa sin desfallecer. Pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu amor del principio. Fíjate de dónde has caído. Arrepiéntate y haz las obras del principio. De lo contrario, si no te arrepientes, vendré y removeré tu lámpara de su puesto. Sin embargo, tienes a tu favor esto, que detestas la conducta de los nicolaitas, como yo la detesto. El que tenga oídos escuche, el que dice el Espíritu a las iglesias. Al vencedor le permitiré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Fíjense qué belleza con lo que nos vamos a encontrar en cada una de las iglesias. Fíjense la profundidad, ¿no? Para que vayamos viendo. Acuérdense que las lámparas simbolizan, acuérdense el Evangelio del domingo. Ustedes son la luz del mundo. La iglesia, cuando es fiel, es la luz de Cristo brillando en medio de la oscuridad, ¿no? Entonces, las 7 lámparas simbolizan el testimonio de esas 7 iglesias. Y me encanta esta carta, porque ¿qué dice? Hacen todo lo que tienen que hacer, ¿no? Son recontra leales, son, a ver, nosotros podríamos decir, perdónenme los argentinos, ¿no? By the book, el by the book americano. Son cumplidores, son obedientes, hacen todo lo que se espera de ustedes, pero tengo algo que recriminarles. Han abandonado el amor del principio. Se olvidaron de la pasión, amigos, la pasión, aquello que les venía desde las entrañas, desde donde hacían todo esto que hoy día solo quedó reducido a cumplimiento, obediencia, a by the book. ¿Saben a dónde volvieron? A las tinajas de piedra llenas de agua de las bodas de Caná. Se quedaron sin la pasión de la alegría, sin el amor del principio, sin eso que le da sabor, color y sentido a todo lo que se cree, se cumple, se testimonia y se realiza de manera comunitaria. Es espectacular. Esto, por eso les decía, las 7 iglesias somos todos, porque a nosotros nos está, a mí me está diciendo, Patri, me encanta. Cada vez que tenés una clase de Biblia estás ahí. Cada vez que alguien te pide algo decís que sí. No fallás, vas a misa los domingos, si podés algún otro día. Te tratás de portar bien, pero ¿dónde quedó la pasión del inicio? ¿Desde dónde haces lo que estás haciendo hoy? ¿Desde qué lugar sale el cumplir? ¿Desde qué lugar sale el obedecer? ¿Desde qué lugar sale el testimoniar? Sin embargo, me encanta, porque primero la alabanza. Los genios van en contra de los que no creen, están en contra de los nicolaitas, que eran una herejía de ese momento, parecía a los gnósticos, que trataban de sacar la enseñanza del Evangelio y llevarla para su agua para su molino, ¿no? Desviar el verdadero camino. Todo está bárbaro, pero el amor, la pasión, la entrega, hay que volver a pasar por acá. Hay que volver a pasar siempre por el capítulo 2 del Apocalipsis para que nos diga, che, qué buena tu catequesis.
qué buena tu catequesis, qué bueno tu liderazgo, qué bueno tu ser parte de un movimiento, de una pastoral, de dedicarte todo el día a salvar a los pobres, a darle de comer al hambriento, pero ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿O para qué? Está buenísimo. Así que por eso quería llegar, para que ustedes vean cómo esta figura trascendente y casi mitológica que describe al principio se va bajando, va bajando, va bajando, y a lo que nos va a ayudar, que así como baja la imagen, también baja la palabra y se encarna, también baja la espiritualidad y se encarna, también nosotros estamos llamados a no quedarnos en las alturas y ver desde dónde hacemos lo que hacemos aquí en la tierra, ¿no? Así que bueno. Tatán. Ahora Mucho. sí, todos ustedes tienen el micrófono. Ya dejo de hablar, que hablo mucho yo. Patricia, hola, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Hola, Elcita. Te quiero hacer, no entendí muy claro la voz de la trompeta. En un momento dijiste que era la voz del emperador y ahora apareció que es la voz de Jesús. No No, a entiendo. lo mejor me expresé mal y gracias por la pregunta. Lo que yo decía, que la voz de la trompeta, esa voz que se imponía. Yo lo que les aclaré es, la única voz que ellos escuchaban en voz alta, los gritos, era la voz de un imperio que los dominaba, los sometía, los maltrataba. Sin embargo, la voz de la trompeta es la voz de Cristo, que está por encima de toda voz humana, de toda voz terrestre. Ah, Ante la voz de la persecución y del mal se alza, queda opacada porque se alza la voz del bien, la voz de aquel que realmente lo que tiene para decir es verdad y ¿cómo se llama? Es motivo de cambio, motivo de alegría en la vida del hombre, lejos de la única voz que se escuchaba. Por eso a lo mejor me expresé mal, Elsa. Gracias por tu oye, pregunta. no, a lo mejor entendí mal yo, ¿viste? No, Pero no, no, gracias por la pregunta. no puede ser. Ahora, cuando vos hablaste recién de la iglesia, que hablaste recién, vos decís que, bueno, hago todo bien, hago todo esto, perfecto trabajo, pero yo creo que si no tenés amor no podés hacer eso. ¿Cómo? No, no lo entiendo eso Claro, mucho. bueno, está muy bien que no lo entiendas, ¿eh? Pero muchas veces podemos hacer las cosas porque hay que hacerlas, porque se convierten como parte de una estructura en la cual entré, me acostumbré, se me hizo rutina, es inconcebible que, voy a decir algo, que yo no vaya a misa los domingos, es inconcebible que si yo veo que alguien necesita algo no lo haga. Es inconcebible que si alguien me pide que dé una charla de Biblia no vaya y la dé, pero a donde lleva esta carta es, pero abandonaste el amor del principio. El amor del principio es la pasión, esa pasión que transmitía. eh, sí, acá dice, qué lindo, nos interpela a revisar a lo que hacemos y si lo hacemos por amor, ¿no? No sé quién es porque dice iPhone, qué desgracia, no puedo decir quién lo escribió, así que es un anónimo. Pero, pero es eso, es interpelarnos, es que siempre nos cuestionemos desde dónde hago, porque no se trata solo de cumplir, y acá sí hay un entronque de la apocalíptica con la profecía, porque Isaías decía lo mismo. De hecho, lo vive proclamando casi todos los fines de semana, ¿no? Podemos hacer un montón de cosas eh, por los pobres, por la liturgia y demás, pero si no hay clara conexión en el corazón, que lo que hacemos se transforma en vida constante y permanente, de nada vale. Es como la caja hueca de la que habla el libro en la carta a los Corintios de San Pablo.
¿viste? Si no tenemos amor, nada somos, ¿no? Pero ¿por qué lo dice Pablo todo eso? Porque es muy fácil caer en lo rutinario, aún en la vida espiritual, mucho más cuando hay un rito de por medio, porque cuando nos acostumbramos a lo ritual, muchas veces hacemos que desaparezca lo vital. Nos quedamos con lo ritual, nos acomodamos a que si hacemos tal cosa, ya cumplimos, ya tenemos el cielo ganado. Y el cielo se gana a golpe de corazón, querida Elsa. ¿Sabés Es que eso. hay una cosa que yo veo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que sí son muy así, te ayudan, pero yo creo que a veces necesitamos un acto de sacrificio, es decir, yo a lo mejor me piden algo y no puedo, y sacrifico algo mismo para ayudar. Yo creo que la ayuda debe ser así, no ¿Mm? acomodarme yo y si me viene, si puedo lo hago y si no, no. Cuando se hace con sacrificio me parece que tiene más valor. ¿Estoy equivocada? Claro, es así, ahí es donde, y eso es en todas las áreas, porque ahí estás poniendo tu vida, incluyéndola en lo que estás haciendo, celebrando o cumpliendo. Hay una relación de vida y creencia. Es ahí a donde apunta la carta a los Efesios. Hay una, acá está todo bárbaro, pero ¿dónde quedó la pasión por lo cual lo hacían? Es muy Claro, triste ver cuando nos desapasionamos en la parte pastoral. Y eso le pasa al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos, a los padres, a los matrimonios. Cuando caemos en lo rutinario, que desaparece el eros, que decía Benedicto XVI, que no puede desaparecer nunca, el eros en nuestra vida de fe, porque es la pasión por Dios que hace que hagamos todo desde ahí. Ahí es donde está llamándose la atención en la carta a los Efesios. gracias, Patricia. De nada. Estoy encantada Leonor, porque estoy aprendiendo todos esos símbolos estamos, que no sabía que eran. Gracias, un beso, estamos. Patricia. Un beso, querida. Leonor, que pusiste la manito. ¿Cómo Sí. estás? Hola Patricia, buenos días, muy bien, gracias. Qué bueno. Mira, se me pasó el detalle cuando hablabas del cuadro sobre la cajita. ¿Qué significa, porfa? Bueno, la cajita todavía no llegamos, pero vas a ver que en una mano tiene como una cajita sellada sellada, que Ajá. el único que puede abrirla, ¿quién es? Ya vamos a llegar a esa parte, Ah, es Jesucristo, ah, ¿no? Como aquel que tiene el poder de la revelación. Él es el que revela el ajá. misterio de la divinidad Ah, ok. Y la otra cosita también es con relación a esta carta a la a iglesia los de Éfeso, Efesios. ¿no? Ujú. Que en esta parte final dice San Juan de la Cruz que hay que examinar muy bien si lo que hacemos, así como tú dices, cierto, cosas buenas, bien, o sea, digamos que la fe nos lleva, ese camino de fe nos lleva a querer hacer todo bien, obvio, ¿cierto? Y estar alertas, a Absolutamente, las lámparas encendidas si de pronto estamos diciendo o absolutamente. pensando o haciendo algo mal, pero que tenemos que examinar si lo que Mm, estamos haciendo nos produce un gozo personal o, o nos implica cruz, ¿cierto? Entonces, si exacto. él dice que ese discernimiento nos ayuda, si es un gozo personal, no está bien. Mm, Dice, porque entonces mm. nos complacemos en que, no, yo estoy ayudando, por decir, visito los ancianos o reparto los mercados en la iglesia, entonces eso me cae bien, ¿cierto? Pero si Ujú. ya hay una situación de cruz que la evado, entonces ese sería Claro, ese primer el amor al que él nos agape, hace ese llamado. Exactamente. el Mm, agape, mm, ¿no? Que es la mm, entrega, es hacerlo ajá. sin esperar nada a cambio, ¿sí? Sí. Y Y San que Juan de se... la Cruz, divino, mm, ¿no? Porque ama y haz lo que quieras, en el sentido ajá, de que justamente desde ese amor oblativo, ajá, el amor del capítulo 10, yo mm, doy mi vida y la doy en abundancia, ¿no? Cuando el mm, Señor se presenta como yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, ajá, la doy nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Ahí está ajá. el sentido más pleno de lo que es el amor oblativo, Y la, totalmente.
Y digamos el estudio que hace Edith Stein, pues, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, sobre la ciencia, que escribe, ¿no? La ciencia de la cruz, de cómo Mm, aprender a amar la cruz para que en lo que hacemos no sea en satisfacción propia, sino como con miras a la eternidad. Y eso es lo, digamos, que es el modelo de los santos, ¿no? Porque sí, pues sí, para sí. ellos, el mismo Jesús, ¿cierto? Mira que un día quería comer y ni lo dejaron Mm, comer, ¿no? Porque la multitud, entonces sí, pues es sí, como sí, esa sí. entrega hasta el extremo. Yo creo que ahí es donde él hace que olvidaron como el primer amor, ¿no? El primer amor es ese sentido Ujú. de entrega, pero por Dios, ¿no? No por nosotros mismos, porque al final Exactamente. uno puede caer en eso, ¿no? En que, ay, Dios mío, hoy terminé súper cansada porque hice esto y esto y esto. Pero la pregunta que tú hacías, ¿cierto? ¿Para quién lo hice o por qué lo hice, Mm, ¿cierto? sí, 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 Entonces, pues sí, era eso. totalmente. Bueno, Pero está muchas gracias. buenísimo de vez en cuando hacerse estas preguntas, Claro, empezar yo a diría, leer esto, yo porque te diría que sacude. todos los días en el examen de conciencia final. Ah, Claro, mm, exactamente, Leonor, es bueno, exactamente. Y me mm, quedé pensando en esto que, ay, se me fue la idea, recién la tenía fresquísima en la cabeza, bueno, ya va a venir. Nada, mm, bien, bien. Eso es bueno, porque hablabas y dijiste algo de San Juan de la Cruz y me vino algo al corazón de Juan, pero ahora no me acuerdo qué fue, porque te estaba sí, escuchando con atención a ti. mm. Sí, no, de Así que, cómo él nos lleva a aceptar la cruz, no como sufrimiento, sí, ¿cierto? sí, Sino sí, como sí, entrega, porque pues totalmente. todavía dentro de nuestra propia fe hay como cierto rechazo al tema de la cruz, pero cuando uno la Totalmente. aprende, Y fíjate que la cruz siempre tiende al bien común. Ahí es ajá, donde nosotros, que es un poco lo que nos enseña también la iglesia, ¿no? Que todo aquello que es el bien, como vos decías, el hacer el bien, el generar el bien, siempre la pregunta es, ¿este bien que yo genero es para el bien común o solamente para mi propio bien? Ahí ujú, también es una muy buena pregunta, ¿no? Esto es solo para mi metro cuadrado o realmente esto que estoy ofreciendo, haciendo y dando va a beneficiar al resto de mis hermanos, ¿no? Es para que el otro realmente pueda conocer más al Señor a través de mi testimonio o que pueda acceder al bien o que pueda transformar su vida, etcétera, etcétera. El bien común, ¿no? Esta cosa que la iglesia tanto hoy en este camino de sinodalidad, que mm, cuando es planteada para este tema, la sí, y que es un sinodalidad. principio de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Exactamente, Mm. exactamente. Así que Bueno, bueno, vamos Patricia, a tener, no, muchas no de gracias, nada, cada un feliz carta nos día. va, nos va, a nos va a regalar letra. Feliz día para ti también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, Patri, Gaby. Sí, Gaby. sí, a ver, yo, mira, me quedé pensando, viste, cuando Juan escucha la voz, que es por medio de las trompetas, ¿no? Como te preguntaba Una voz Elsa, cómo. Acuérdense que es ¿cómo? comparativa. ¿Cómo? Porque son ¿Cómo? teofanías, ¿no? ¿Cómo? Mm. Yo digo, él ahí no lo escucha como voz cuando él convivió con Jesús, porque yo, ¿sabes a dónde me llevó? A la transfiguración. Mm. ¿No es parecida la imagen que él ve de Jesús acá a la transfiguración? Claro, lo Se que pasa es que presenta algo parecido. la transfiguración, que es como un anticipo de lo glorioso, de la Sí, gloria, sí, estaba vivo, estaba caminando sobre esta tierra. Acá claro, la visión que tiene Juan es del Hijo del Hombre, que fíjate que no lo reconoce. por eso, Empieza él a revelarse como quien es, por eso le dice, no temas, que soy yo, el que era, el que es, el que será, el alfa y el omega, el principio y el fin. Fíjense que son todas herramientas que tomamos en los tiempos de Pascua, ¿no? Cuando vemos que sí, arman el cirio pascual, todas las oraciones que va haciendo el Padre son sacadas también del libro del Apocalipsis en este punto. Entonces, este, es como que también Juan empieza a entender quién es el que le está hablando, ¿no? Y empieza a darlo a conocer de alguna manera. sí, Pero sí, la imagen es muy parecida a la de la transfiguración, yo les contaba por la luminosidad, por por eso.
porque claro, es gloriosa. A mí me encanta porque el Señor les anticipa la gloria y después los hace testigos del dolor en Getsemaní, ¿no? La gloria sin la cruz no se alcanza. O sea, lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a la transfiguración y lleva a Pedro, Santiago, a Juan en Getsemaní, Mm, como mostrándoles el proceso. Para llegar a esa gloria hay que abrazar este proceso también. Hay que abrazar la cruz, como nos decía Leonor, ¿no? claro. Así que, pero Bueno, bueno, gracias, ya Catherine. de nada, Gaby, de nada. Vamos a ir pasando por casi todos los libros, porque acuérdense que el Apocalipsis es como el resumen de toda la revelación de la palabra de Dios, así que se nos van a ir viniendo un montón de imágenes que ya las vimos, que ya las escuchamos en los evangelios y en los libros del Antiguo Testamento también. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Les parece bien?